¿Ya? Cámbiese el nombre. ¿Me está saludando? Hola Agustín, hola Álvaro, hola Antonia, hola Bárbara, Molina, hola Bárbara Rosa, hola Bastián, hola Benjamín, hola Camila, hola Cata Godoy, hola Catalina, hola Daniela, hola Diego, hola Loisa, hola Felipe, hola Fernanda, hola Francisca, hola Francisca Suárez, hola Fran, hola Génesis, hola Ignacia, hola José, hola José Rodríguez, hola Juan Pablo, hola Martín, hola Matías, hola Pascal, hola Sofía, hola Valentina, hola Florencia. Y sigue llegando gente. ¿Ya? Hola Ángela. ¿Ya? Entonces, el esquema es el tradicional. Yo creo que vale la pena recordar cuál va a ser el esquema que va a ser en todos los talleres. Los links los estoy subiendo, tratando de subirlos a cada grupo. Y en el fondo, ustedes pueden entrar a la hora que quieran al taller y salir a la hora que quieran. ¿Ya? Porque el esquema que estoy siguiendo es el que voy a hacer en todos los talleres. Al principio, un pequeño repaso. ¿Ya? Acá nos vamos a enfocar directamente en área y perímetro. ¿Ya? En el taller anterior, si estuvieron ¿alguno? Yo no pude. ¿Ya? Gonzalo tampoco, está en clase. ¿Álvaro? Tenía clase. Tenía clase. ¿Tienes clase? ¿Luis? Igual tenía clase, pero estuvo otra vez. Ah, ya, perfecto. Las dos cosas, tuviste en clase y... Perfecto. Ya, entonces, en el anterior hice un repaso general de geometría. Y me enfoqué, fue muy lento. Realmente fue muy lento el anterior. ¿Sí? Pero ese lo repetieron, ¿no? Porque... Sí, lo voy a volver a repetir porque fue realmente un repaso de toda la parte de geometría no proporcional, sino la geometría métrica en área, perímetro, todo el resumen. Ya, muy lento, muy lento. Igual se están grabando, ¿no? Yo creo que sí. Sí, y están subiéndolo, por si acaso. Ya, lo están subiendo de inmediato al canal de YouTube que creo que se llama Profesor Marcos Cueva. ¿Esto? Y están subiéndolo de inmediato porque el taller anterior estuvo bastante bien. Si están con problemas de geometría básica, estuvo bastante bien porque fue muy lento. Fue esencialmente el repaso general. Estuve como media hora haciendo el repaso de todo. Y estuve haciendo todos los problemas de la parte de desarrollo del taller de geometría. Entonces sirvió como repaso de Pitágoras, de los elementos básicos de reconocimiento de triángulos. ¿Cuáles son los triángulos clásicos que uno tiene que conocer? Triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo rectángulo, los pitagóricos, ¿ya? Lo que corresponde la mitad de un triángulo equilátero, un triángulo 60-90, la mitad de un cuadrado, el rectángulo isósceles, ángulo de 25-25, y reconocer eso para aplicarlo para los cálculos de área y perímetro. ¿Ya? Y el esquema ha sido más o menos, en ese caso me extendí más con la parte de contenido. Luego revisé algunos elementos y hice todos los problemas de desarrollo de la parte de geometría 1, nada más que para que la gente que estuviera presente aprovechara a repasar todos esos elementos. ¿Ya? Y posteriormente revisé algunos DEMRE, ¿ya? Algunos problemas de geometría en los cuales había algunos difíciles, bastante complicados, pero que son de geometría plana. Y posteriormente revisé algunos problemas de pretest. ¿Ya? Y ese ha sido el esquema aproximadamente. En todos los talleres, en ese trabajo. Ahora, en algunos me estoy siguiendo más en algunos temas, en algunas de las partes. Me refiero a que en el fondo cada taller está teniendo 4 partes. Contenido, la guía del taller mismo, problemas de años anteriores y problemas de unos 10-15 minutos en que analizo algunas preguntas del pretest. ¿De acuerdo? Lo interesante es que el pretest es difícil. Son preguntas difíciles. No hay ninguna pregunta fácil. Ya, entonces, bajo ese esquema, vamos a repasar un poquito de geometría. ¿Ya? ¿Cuántos somos ahora? 44. Harta gente, ¿eh? Sí. Acá está Pablo, Liz, Álvaro, Arapse y Gonzalo, ¿cierto? 5, ya, perfecto. Y acá tenemos 43. Agustín, Ángela, Antonia, Bárbara, Bastián, Benjamín, Cata, Catalina, Diego, Eloisa,
Fernanda Alvarado, Francisca Ardiles. ¿Quién es Francisca Ardiles? ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién la trajo? Yo me trajo una compañera, ¿Ya? ¿Y cuál es el nombre para saber quién se responsabiliza de usted? Nada más. Josefa Vergara. Josefa Vergara, ya, perfecto. ¿Y Josefa no está? Pero no importa, está bien, ya. Sí estoy, sí estoy. Ya, perfecto, ya. Oye, chicos, no hay funa, no hay funa. ¿De acuerdo? Es que quiero saber quién es Jan Espinosa. No tengo problema, ¿de acuerdo? Pero quiero saber quiénes están, con quién estoy hablando, ¿de acuerdo? Nada más, para saber eso. ¿Quién es Jan? Aló, profe, soy yo. Me trajo Felipe Sandoval. Ya, perfecto. Ya, ok. No, pero para saber solamente quién está trayendo más gente, ¿ya? Para saber, parece que me estoy haciendo famoso, ¿ya? Ahora, sí, pareciera que no tengo problema que traigan gente de otro curso, pero identifíquense, ¿de acuerdo? Nombre, con su nombre real, ¿de acuerdo? Identifíquense. No quiero que aparezca acá la prima, Coquito o alguna cosa así. Quiero saber con quién estoy hablando, ¿de acuerdo? Nada más, es eso. ¿Ya? No vayan a hacer una funa. O vayan a publicar, no sé, por redes sociales. ¿De acuerdo? Nada más eso. ¿Sí? Es como un poquito de privacidad en lo que estamos haciendo. ¿Ya? Porque esto está dirigido a mis alumnos, a los alumnos que yo le hago clase. ¿Ya? Entonces, está Josefa Novoa por acá, Laura, ya perfecto. Entonces, partamos. Yo estoy claro. ¿Hay alguien más acá? ¿Quién es? Esta persona no la conozco. ¿Sí? Ahí sí que no lo sé. ¿Quién es? Anto Montesinos. ¿Quién es Anto Montesinos? Identifíquese, por favor. Anto Montesinos. Pueden cambiar su nombre y poner su nombre correcto, ¿ya? Pero ¿quién es Anto Montesinos? No, si no tengo problema. Hasta el momento se han dado cuenta que no me genera problema de que haya gente que sea de otro curso, pero identifíquese por lo menos. Puede contestar por el chat. No se quiere identificar. Ya. ¿Se fijan que está llegando gente de otros lados? Sí, tenemos en este momento internacionales. Ya, vamos entonces a lo que estamos, ya llevamos 10 minutos. En la parte hay que aceptarlo. Bueno. Puede ser, ¿ya? Fíjense, estoy trabajando, todavía no he podido solucionarlo, porque realmente es muy latero, pero estoy trabajando con la parte de, veamos acá, ¿qué me escribió? No sé si serán tan buenas, ¿eh? Realmente yo no quiero entrar en eso de comparación. Hay gente, no, de verdad, hay gente que considera que yo voy muy rápido, o que voy muy lento, o que hablo mucho, o que, etc. Yo no soy monedita de oro que le vaya a gustar a todo el mundo. Y no me interesa. La verdad. Entonces, vamos al resumen, el resumen de álgebra, de geometría 2. El resumen 3. ¿Ya? El resumen 3 de... Ya. Entonces, vamos a centrarnos en área y perímetro. Y para centrarnos en área y perímetro, tenemos que verificar Pitágoras. Sabemos que yo creo que realmente me voy a quedar sin garganta para el jueves o viernes, voy a estar así ya. Ya tuve hace un rato atrás, empezó a salir una vocecita así ya. Entonces, Pitágoras sabemos que la suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado.
Tríos pitagóricos que tenemos que conocer: 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. ¿Tenemos que conocer los 3 tríos? Sí. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los que tenemos que manejar? Esto no es necesario. Esta parte de acá uno siempre la puede calcular, no hay problema. Pero uno tiene que reconocer los múltiplos. 3, 4, 5, 30, 40, 50, etc. Tiene que reconocer eso. Siempre, con facilidad. Luego, los 2 triángulos que son relevantes, aparte del triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo rectángulo, son el reconocer el 30, 60, 90. Yo prefiero a medios raíz de 3. La altura de un triángulo equilátero, a raíz de 3 partido por 2. La altura de un triángulo equilátero, a raíz de 3 partido por 2. Eso se tiene que saber, ¿de acuerdo? No puede ser que a estas alturas de la vida todavía no se sepa la altura de un triángulo equilátero, a raíz de 3 partido por 2. Eso tiene que estar acá. Y el otro triángulo que tienen que reconocer es el triángulo rectángulo isósceles, donde tenemos 45, 45, 90, a raíz de 2. ¿Bien? Entonces, cuando reconocemos estos elementos, esto es la mitad de un cuadrado. Esto es la mitad de un triángulo equilátero. ¿Bien? Hay que reconocerlo. Ya, de ahí. ¿Quién tenemos acá en Chan? ¿Quién está con COVID? Ah, me están diciendo que yo tengo COVID. No. Mis contactos cercanos, ninguno se han hecho PCR y ninguno tiene COVID. Ni ha tenido. ¿En serio? ¿En serio? Ya. Yo no me he hecho nunca, no me he hecho ni un test, pero la gente que es cercana, se han hecho test regularmente. Entonces, es mi forma también de tener un test ahí. Entonces, no es, yo 2 semanas hablando mucho. Entonces, ahora, veamos, tenemos Pitágoras, reconocer estos triángulos. Ya, hay el perímetro del triángulo, ya, que está acá. No, hay sacrificio donde no hacen los PCR. Bueno, puede ser. Entonces, lo que tenemos acá es que el perímetro es la suma de los lados A más B más C, y el área, recuerden que es base por altura partido por 2. La altura es la perpendicular. Puede estar por dentro del triángulo o fuera del triángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál altura usamos? Cualquiera. Pero con su respectiva base. El perímetro, la suma de los lados. Triángulo equilátero, como son los 3 lados iguales, el perímetro es 3A, y lo que tenemos acá, que la altura es A raíz de 3 partido por 2, por lo tanto el área será A cuadrado raíz de 3 partido por 4. Esto no es tan importante saberlo, pero sí es importante en tiempo manejar que la altura es A raíz de 3 partido por 2. Triángulo rectángulo, lo mismo puede ser, en el caso, lo que sucede es que los catetos coinciden con la altura. Por lo tanto, puedo calcularlo multiplicando los catetos, A por B partido por 2. ¿Qué pasó? Ah, no, es que esto está muy cortito y está permanentemente. Ahí está. Ya. Entonces, área del cuadrado, lado al cuadrado, perímetro 4A, el perímetro del rectángulo 2A más 2B, y el área es A por B. En el rombo es 4 veces, son 4 lados iguales, la suma de los lados acá, 4A, y la diagonal acá, el área es base por altura, A por H, o el semiproducto de la diagonal. Trapecio, ya, que es como la figura que se les olvida, el perímetro es la suma, y el área es semisuma de las bases por la altura. Semisuma de las bases por la altura. ¿Se han dado cuenta de que llevamos 3 semanas de repaso? ¿Sí? ¿Ya? 3 semanas de repaso. La jornada fue para repasar. La revisión de la jornada fue para repasar. Y esta semana estamos repasando todo. ¿De acuerdo? ¿Ya?
por si acaso a los que están grabando, voy a tratar de que las dos versiones de los talleres sean distintas. Es decir, el taller 1 tendrá el 1.1 y el taller 1, 1.2. ¿De acuerdo? Levemente distintos porque voy a explicar otro ejemplo, otro ejercicio. ¿Ya? Porque también tenemos que ir actualizándolo. Círculo y circunferencia, el área y el perímetro. El área es pi r cuadrado y el perímetro es 2pi. ¿De acuerdo? El sector circular, este alfa partido por 360, es la parte de la circunferencia. Alfa partido por 360 es la parte, la fracción de la circunferencia o la fracción del círculo. ¿Ya? Que es más fácil recordar esto, que es la parte de la circunferencia y la parte del círculo. Pi r cuadrado es el círculo, 2pi r es la circunferencia, la línea. Y ra, eso es lo que teníamos que recordar. Vamos al taller número 5. ¿5 ya? 5. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas de este taller? Área y perímetro de circunferencia, área y perímetro de cuadrilátero y triángulos, y área y perímetro de figura de churrasco. ¿Perfecto? Entonces, partamos con el grado de dificultad un poco mayor, este es el taller 5, y vamos a por lo menos resolvernos los que están, ¿cómo se llama esto? Los impares. ¿Esto? Lo de desarrollo impares voy a ir resolviéndolos todos. Pero los impares. ¿Por qué? Porque me cansé. ¿Ya? Entonces, la resolución lo voy a hacer en pizarra. Entonces, en la figura, A, B, C, D es un cuadrado. Perfecto, entonces todos estos lados son iguales. A. Y E, AD es un triángulo equilátero. Por lo tanto, necesariamente también vale A, porque es equilátero. Más vale siempre marcando las cosas para que uno las reconozca visualmente. Y el triángulo equilátero del lado 8. Perfecto, entonces ya no vale A, sino que vale 8. Tenemos esto vale 8, esto vale 8, 8, 8 y 8. ¿Qué me preguntan? ¿Cuál es el área del cuadrilátero achurado? Entonces, lo que podemos considerar es toda la figura. Primero, considerar toda la figura. ¿Podemos calcular toda la figura? Sí, no es difícil porque es el área de un triángulo más el área de un cuadrado. ¿Bien? Ahora, ¿podemos calcular estas áreas? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, el problema no es el área del cuadrado ni el área del triángulo equilátero. El problema es cómo calculamos el área de ese triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, haber tenido marcados ya los valores correspondientes nos permite, primero, entender que esto vale 8 y que tenemos que calcular esta área. Este ángulo vale 60, este ángulo vale 90, este ángulo vale 150. Por lo tanto, los ángulos basales que tengo acá son de 15 cada uno. ¿Qué tenemos delante nuestro? Un triángulo isósceles no convencional. ¿Bien? No es un reconocible, no es uno fácil. Entonces, el problema 1 ya es un problema interesante. Ya, calculemos, entonces tenemos que a esto restarle el área de este triángulo isósceles. ¿Bien? Estos son fáciles, no son difíciles. Porque esto es el lado cuadrado, este es L cuadrado, y acá este es L cuadrado raíz de 3 partido por 4. El área del triángulo equilátero. Y el L es el mismo. Pero ¿cómo calculamos el área de ese triángulo isósceles?
Ya, copiémoslo. Ya, esta parte ya lo sabemos hacer, entonces nos vamos a enfocar en ese triángulo isósceles, que es aproximadamente algo así. Esto vale 8, y son las únicas relaciones que tenemos. Este ángulo vale 150, esto vale 15 y esto vale 15. ¿Reconocemos algún triángulo? No. ¿Reconocemos un triángulo 60-90, algo así? No. 60, no. 90, 15, 15. Y este ángulo va a ser, por ejemplo, este es 75 y este es 105. Solamente ángulos que no conozco para nada. ABC, ABC. Trazar algo. Aunque hay que trazar algo para poder encontrar. Dígame. Yo estaba pensando lo mismo, pero la altura de... No. Hasta la base, pero ¿por qué tiene que valer 4? Por la altura del equilátero. Po. Es que acá sería 90, así. La base del equilátero. A ver, la base del equilátero. Este es el equilátero, ¿cierto? AD, aquí, ¿cierto? ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Esto valdría 4, ahí. Esto, sí, este 4 raíz de 3, ¿ya? Acá. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De acá? ¿Así? Esto valdría 4, ¿sí? ¡Ah! Muy buena idea. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Diego. Excelente. Excelente, Diego. Porque en el fondo, si nos centramos en esta altura, no diríamos cómo. Pero esta es la altura exterior. Es una de las alturas que es perpendicular a la base, a la prolongación de la base. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, correcto. Esta la podemos considerar altura. Entonces tendríamos L cuadrado raíz de 3 partido por 4 más 64 menos el área de este triángulo. ¿Qué sería? Base 8 por altura partido por 2. Es decir, 8 por 4 partido por 2. ¿Bien? Esta altura, obviamente, es mucho más sencilla de encontrar que esta altura. Entonces, acá tendríamos el cuadrado, esto es 64 partido por 4, 16, raíz de 3, más 64. Y esto es 32 menos 2, partido por 2, es 16. 64 menos 16, esto me queda 54, 48. 48 más 16 raíz de 3. ¿Bien? Problema 1 y ya partió complicado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Entonces empecemos, sigamos con los impares. Ya, para comprobar nada más, vamos a la respuesta. Al final. 48 más 16 raíz de 3. Sí, correcto. ¿Qué tenemos acá en el chat?
Maquinita, grande Diego, un capo Diego, sí, un capo. Muy bien, Diego. Ya vamos a la 3. Para que vean la impar. Entonces tenemos esta la 3. Primero me están dando algunas características de la figura. Me dicen el trapecio rectángulo ABCD, perfecto, ángulo de 90, está formado por el cuadrado ABFE, un cuadrado. Ya tengo un cuadrado. Entonces estos lados tienen que ser iguales, inmediato. Y por el trapecio EFCD, ambos de igual área. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es la medida de CD? Problema, no está fácil esto, por si acaso. Pero esta relación de que las áreas sean iguales es lo que nos permite, tenemos una sola incógnita. El valor de A. Esa es la incógnita, ¿cierto? Entonces, el área del cuadrado es A cuadrado. El área, entonces, como es el área del trapecio, será semisuma de las bases por altura. ¿Bien? Esta base vale 5 y esta base vale 7 menos A. Entonces, las áreas deben ser iguales. La área del cuadrado tiene que ser igual al área del trapecio. Área del cuadrado, A cuadrado. Área del trapecio, semisuma de las bases por altura. 7 menos A más 5 partido por 2 por altura. ¿Bien? Área del cuadrado igual. Acá podemos cancelar. ¿Por qué? Porque no es 0. A no puede ser 0. Entonces, 2A será 12 menos A. Por lo tanto, 3A es 12, A es 4. Tenemos cuánto vale cada sección. Esto vale 4, esto vale 4, acá nuevamente tenemos un 4, acá también tenemos un 4 y esto vale 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encontramos CD? Trazamos una altura, una perpendicular, 90 grados. Como esto vale 3, esto también valdrá 3, esto vale 4 y necesariamente esto vale 2. Y ahí vamos a aplicar un Pitágoras para encontrar CD. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale CD? Pitagóricamente serían raíz de 16 más 4, raíz de 20, que lo separamos en 4 por 5, 2 raíz de 5. ¿Se entendió bien? ¿Se entendió? ¿Sí? No es fácil, no están para nada sencillos. ¿De acuerdo? No están para nada sencillos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Concurrencia masiva. Agustín, Álvaro, Ángela, Anto Montesinos. ¿Quién es Anto Montesinos? Identifíquese, por favor. Ya, cuénteme quién es. ¿Quién lo trajo? ¿O quién la trajo? No, cuénteme, si no, no me voy a enojar. De verdad que ya recién con la gente. ¿No me enojé? No, para nada. Pero solamente quiero saber quiénes son los con quienes estoy hablando. Katia. ¿Quién es Katia? Katia, ponga su apellido. Quiero saber quiénes son. Y Mati Gol. ¿Quién es Matías Fernández? ¿Ya? El hijo. ¿Ya? Yo conozco a mi alumna, Valentina, ponga su apellido. No Valentina Sánchez, no, la Valentina que está sin apellido. Ponga su apellido. ¿Ya? El Diego me trajo, el Diego es el culpable, todo claro. Ah, el Diego, ya, perfecto. El Diego es el responsable. No tengo problema, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero usen su nombre y apellido, ¿de acuerdo? No tengo inconveniente. Ya, perfecto. Pablo Sandoval. No, yo. Pablo Garay. Ya, perfecto, no hay problema. Nombre y apellido. ¿Ok? No, yo no me voy a complicar al respecto. ¿Listo? Y esta que yo les digo, estas están medio fome.
Ya, rectángulo. Aquí tenemos acá. Triángulo, este es un rectángulo, ¿cierto? Entonces, el rectángulo ABC son puntos medios. Ya, necesariamente ya sabemos que eso es igual a eso, y esto de acá debe ser igual a eso, porque E, F y G son puntos medios. Por lo tanto, esto también es igual a eso. A, B, B, C y C, D, respectivamente. A, B vale 20. Ya, primeramente vamos a poner 10 acá, 10 acá, 10 acá y 10 acá. BC vale 4. Perfecto, entonces 8, perdón. Entonces la mitad es 4. Ya estaba pensando en la respuesta. Entonces, el área del cuadrilátero EFGD. No es difícil porque vamos a hacerlo al revés. Al rectángulo le restamos el triángulo 1, le restamos el triángulo 2 y le restamos el triángulo 3, que es el superior. ¿Todo fácil? ¿Sí? Es lo más sencillo, porque el rectángulo es fácil de calcular porque es 20 por 8. 20 por 8 es 160. El triángulo de esta esquina es, vamos a poner acá 8 las medidas para que no se nos vayan, es 10 por 4, 40. El 2 es 10 por 2, 20. Hago la división por 2 antes, ¿ya? Y acá es 3 por 2. Dividido por, es 10 por 4 partido por 2, pero aquí vamos a hacer 10 por 2, 20. Entonces, acá tengo 80, área 80. Este fue el fácil. El 1 partido complicado, no sé. El 1 yo lo miré y dije, oye, ¿cómo? ¡Oh! Ese como el meme, ¿viste? ¡Oh! Ya. El 1 partió así, cuando uno encuentra una pregunta 1 de ese tipo, inmediatamente. Yo me acuerdo una vez cuando iba a prueba de ciencia, y que me era importante, tenía que ser al menos sobre 800, con biología y química. De física menciones mi especialidad. La pregunta 1 de física no la pude hacer. ¿En serio? Estuve 10 minutos, no la entendía. Y en un momento, y estaba hablando después de estudiar física. La pregunta 1 no la entendía, y habiendo hecho 15 años clase de física. Entonces pasé a la 2. Y ya me sentí inseguro. No, la 2 sí la pude hacer. Me costó porque ya me sentí inseguro. Pero de ahí seguí y retomé, y después volví, cuando terminé física, volví sobre la 1. Y ahí la miré y ahí me di cuenta, claro, entonces me están diciendo esto y tengo que, ahí logré entender a qué se referían. Porque tenían una forma de expresar las cosas que no era usual. Entonces, ahí logré entenderla. Pero si la pregunta 1 te genera dolor de cabeza, pasen de ella, rápido. Porque si no, realmente genera inseguridad en la siguiente. Y es lo que pasó recién con la 1. Y fue, para mí, me ha dicho, ¡ay, qué difícil esto! 7. Veamos la 7. En la figura AB vale 35. AB vale 35. GH es igual a HP, y ambos son de 25. 25 allá, 25 acá. Ya, entonces, y tenemos un cuadrado. Y el cuadrado tiene igual área que el rectángulo EFHG. Ya, perfecto. Entonces, no es tan difícil porque lo que tenemos acá es que nada más que la figura tiende a engañar un poquito. ¿Ya? Pero son rectángulos, por lo tanto, estos ángulos son de 90, 90, 90, 90, 90 y 90. Entonces, el área no es tan complicado de que si las áreas son iguales, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos una sola incógnita. ¿Cuál? Esta. ¿Cuánto vale? La vamos a llamar X. Y esto también vale 20. Entonces, puedo plantearlo de esta manera. El área del cuadrado, de 25 al cuadrado, tiene que ser igual al área del rectángulo.
que es lo que me están planteando, E, F, G y H. Lo cual sería 25 más X por 25. ¿Todo claro? Ya. No me voy a poner a multiplicar inmediatamente, sino que voy a tratar de 35 por 35, partido por 25, y eso es 25 más X. ¿Para qué vamos a agrandar los números cuando los podemos achicar? Entonces, el 25 lo voy a seguir dividiendo, simplificado acá por 5. Queda 5 y acá un 7. Y el 5 lo puedo simplificar acá y me queda nuevamente 7. Bien. Y esto me queda 49 menos 25 y se simplificó toda la vida. Y acá me queda que X vale 24. ¿Y eso es lo que estaban pidiendo? Sí, 24. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar siempre? Es simplicidad del cálculo numérico. Es más fácil que me equivoque multiplicando 35 por 35 y después dividiendo por 25 a que simplifique. El cálculo numérico siempre busca la simplificación, que es lo que nos permite manejarnos dentro de terrenos que conocemos bien. Conocemos bien la tabla del 7, pero no conocemos bien la tabla del 35. 9. ¿Qué tenemos? El cuadrilátero ABCD, ¿ya? Un cuadrilátero. DA es perpendicular con AB, ¿ya? DA perpendicular con AB, 90 grados. Entonces, siempre hay que ir rescatando la información en la figura. DA perpendicular, 90, habrá un Pitágoras por ahí, y DB es perpendicular con DC. Nuevamente, 90 grados acá. Habrá otro Pitágoras ahí. AB vale 3. Perfecto. 3. AD vale 4. Tríos pitagóricos, 3, 4, 5, de inmediato. ¿Para qué vamos a esperar? DB es 5, de inmediato. DC vale 12. Tríos pitagóricos, nuevamente. Pero este es 5, 12, 13. De inmediato, 5, 12, 13. ¿Y qué me dice? Que DB es igual a BE. ¿Ya? Perfecto, esto vale 5, por lo tanto esto también vale 5. ¿Cuánto vale E? Súper fácil, 8. Fácil, ¿cierto? Sí. Pero reconocer que los pitagóricos no van y no complicarse la vida. Ya, Dani, vamos a hacer las 6. Sí, la 6 la más o menos yo. ¿Qué dice acá? Tenemos una figura aquí que se le llama luneta, círculo de centro O, ¿cierto? Centro O, y radio O' igual a 3. Ya. Siendo O' perpendicular con AB. Tiene una luneta sombreada. ¿Ya? Por un arco de centro O y otro de centro O'. ¿Cuál es el área de la luneta? Lunita. Interesante. ¿Qué hacemos? Profe, no tengo idea. Siempre se puede jugar un ratito. ¿Difícil? Sí, porque tenemos que establecer relaciones. Ya. Primero, 1. Fíjense. Esta área será el área sombreada, la que estamos buscando, ¿cierto? Tiene que ser la semicircunferencia, que no es difícil de encontrar, ¿cierto? Menos, ¿ya? Ese pedacito. Ahora, ese pedacito que tenemos así, lo podríamos encontrar, este es el complicado, ¿de acuerdo? Ese es el complicado. Pero ese pedacito lo podríamos considerar como
este sector circular, de acá, este sector circular, ahí, ¿ven? Este sector circular menos el triángulo. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ángulo tengo ahí? El único problema. ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Sí? Ya, entonces, la semicircunferencia le restamos este sector y ese sector corresponde a este arco. Será la semicircunferencia, este sector de círculo menos el triángulo. Entonces, esto no es difícil porque es la mitad, ya, este es un medio de pi, vamos a emplear r chico, hablar de r chico. ¿Está? R chico, al cuadrado. Ya tenemos esto. Acá, esto es el triángulo. El triángulo es un poco difícil, ¿por qué? Porque esto es R, ¿cierto? R chico y 2R. Por lo tanto, el área de ese triángulo, que no es nada difícil, será 2R cuadrado partido por 2, así que es R cuadrado. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Ese triángulo, R cuadrado. Ahora, lo que tenemos que encontrar es este ángulo. Porque este es este radio, que va de aquí a acá. ¿Lo podemos encontrar? Tampoco es difícil, porque este radio no es difícil de encontrar, ¿cierto? Porque llega al punto medio, es esto, ese radio de esta circunferencia es R raíz de 2, la diagonal de este cuadradito. De esa forma ahí. Sí, después lo reemplazamos. ¿Pablo? No entiendo la correlación entre los triángulos y el punto de la parte del círculo. No entiendo cómo llegó a eso. Es que son dos sectores distintos. Este es de este círculo, de este centro, y él es de este centro. Okay. ¿Sí? Entonces, estoy buscando este ángulo. Ese ángulo. ¿Bien? Ah, me está haciendo. Ya. Sí, ¿Listo? sí, Ya. sí. Y ya llegamos al ángulo, ¿saben cómo? Porque si esto vale R y esto vale R, ¿qué ángulo se forma ahí? 45, 90. Listo. Entonces este ángulo que es el problema, ya no es problema porque es un ángulo de 90. R raíz de 2. ¿Alguien escribió algo? Déjenme. ¿Ya? Es que estoy escribiendo muy chiquitito, ese es el problema. Voy a escribir más grande. Entonces lo que estamos buscando ahora es esto. Eso, ¿ya? Ese sector que está allí, corresponde al sector circular menos el triángulo. El triángulo, esto vale R, por lo tanto esto vale R raíz de 2. R raíz de 2. Entonces, esta área, esto es 2R vale esto, 2R, ya, es 2R por R partido por 2, 2R por R partido por 2, entonces esta área es R cuadrado. Tenemos el triángulo. ¿Bien? Ahora, la gracia de haber estudiado ese triángulo nos permite darnos cuenta que ese ángulo es de 45 y el otro también es de 45. Por lo tanto, este es un 90. ¿Y a cuánto corresponde esto? Un cuarto de círculo. Un cuarto de pi por R cuadrado. ¿Bien? Listo. Ahora, numerito. Acá, nos vamos a enfocar en numérico. Un medio, pi,
R, ¿cuánto mide? 3. 9. Menos, paréntesis. 1/4 pi. ¿Cuánto vale este R? R raíz de 2, 3 raíz de 2. Al cuadrado, 9 por 2. Y le debo restar el triángulo que vale R al cuadrado, que es 9. ¿Bien? Entonces, ¿esto cuánto es? 9 medios pi menos, simplificamos el 2 con el 4, me queda 2. 9 medios pi más 9. Y curiosamente, se cancela esto y el área es 9. Veamos la alternativa, si está correcto, no me haya equivocado, siempre es posible. Sí, correcto, estamos bien. ¿Difícil? Sí, no, para nada fácil. ¿Ya? No, para nada fácil. Pero lo que tenemos es que para encontrar esta zona, tenía que a la mitad de la circunferencia restarle esto, y al final, interesante, que no merece pi. Interesante. ¿Listo? ¿Bien? ¿Sí? Pablo. Cuando empezó a aplicar el número. Esto es la mitad de la circunferencia, ¿cierto? De radio R. De radio R. Lo cual es 1 medio pi 3 al cuadrado 9. ¿Bien? Luego, esto era 1/4 de circunferencia de radio R mayor. El R mayor es R raíz de 2. La diagonal de este medio cuadrado. R raíz de 2. Perfecto. Entonces, 1/4 pi R cuadrado es 3 raíz de 2 al cuadrado. 9 por 2. ¿Bien? Y el área de este triángulo es R por R cuadrado, o R por 2R partido por 2, que hemos calculado previamente, eso es 9. Ya, empezamos a simplificar. Acá me queda 9 medios de pi, acá simplificamos 2, también me quedan 9 medios de pi, y el menos menos más. Se cancelan los que tienen pi y quedan 9. ¿Bien? El 9 que lo hicimos, y esto está fácil, ¿cierto? El 11 está muy fácil, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué está tan fácil? A ver, díganme ustedes. ¿Por qué está tan fácil el 11? Es un círculo nomás. Y ni siquiera tengo que hacer cálculos, nada, porque usted corta y pega, y es que es un círculo, porque es el área, ¿cierto? Y es, ¿cuánto vale el radio? Porque me dice que son congruentes, y el radio es 5. Todo lo tengo ahí. Pi al cuadrado, 25 pi. ¿Listo? Entonces, hay problemas difíciles, claro que hay problemas difíciles. ¿Y qué hago con los problemas difíciles? Los tomo con calma. Pero los problemas fáciles como el 11, no escribo nada, lo hago así. Acá, nuevamente, el 15, el 13, nuevamente aparecen estas relaciones de semicircunferencia. ¿Bien? Me dicen que la longitud de CD, la longitud CD, no es arco, sino línea, diámetro es 4. ¿Cuál es el perímetro de la figura azulada? ¿Bien? Entonces, perímetro siempre tenemos que sumar segmentos. Entonces, sumamos el segmento, sumamos el segmento. ¿Listo? Ese es el perímetro, la suma de esos segmentos. ¿Qué son cada uno de esos segmentos? Trazos, arcos, líneas, curvas. ¿Ya?
veamos bien ahora las características. AB y CD son diámetros perpendiculares, por lo tanto, esto vale 2, esto vale 2, esto vale 2, y esto vale 2. Bien. El arco, bueno, esto es la mitad de una circunferencia, por lo tanto, es la mitad de 2pi, y vamos a poner R grande. ¿Listo? Para diferenciarlo del R chico. Entonces me queda que esto es pi por R. ¿Qué más tenemos? El arco AO y el arco OB son semicircunferencias. ¿Bien? Entonces, estas semicircunferencias juntas, porque tienen el mismo diámetro, forman una circunferencia, ¿ya? Que es 2pi R chico. ¿Bien? ¿Qué es 2pi? 2R, mejor dicho. 2R es un diámetro. Y el diámetro de estas semicircunferencias es 2. Por lo tanto, acá tendré 2pi. ¿Cuál es el radio de la mayor? Es 2. Por lo tanto, esto es 2pi más 2pi, 4pi. ¿Bien? Simplicidad. Sumar pedacitos. No complicarse la vida. 13 y 15. Más vale, ¿sabes por qué estamos haciendo mucho ejercicio de esta parte de geometría y sobre todo los de desarrollo? Porque ustedes no han hecho ejercicio. ¿Ya? ¿O me equivoco? Yo creo que de las guías de área y perímetro, o mejor dicho, todas las guías que hay, las que menos hicieron fue la 14, 15 y 16. Pero la 14 quizás hicieron un poquito, pero la 15 y 16, casi seguro que no la hicieron. Algunos quizás por allí las miró. 15. ¿Qué tenemos acá? Un cuadrado de perímetro 16. A ver, alguien me contestó. A ver. Yo lo hice. Ah, Josefa la hizo. Y Diego dice, son asquerosas. Sí, puede ser que sea asquerosa. Ya, pero Josefa la hizo y supongo que Josefa no tiene ni un problema con el perímetro. Cualquier otra figura junta es un cuadrado de perímetro 16. Por lo tanto, el perímetro 16 los lados son de 4. ¿Listo? Y O es el centro de una circunferencia inscrita. Entonces, el radio de esa circunferencia es 2. Inmediato, ¿cierto? No tenemos que complicarlo. ¿Cuál es el área de la superficie achurada? Bueno, dividamos en dos partes. Lo de arriba y lo de abajo. ¿Bien? Para que no nos compliquemos. Lo de arriba y lo de abajo. Este ángulo vale 45, este vale 45, entonces ese ángulo ¿cuánto vale? 90. Para completar los 180. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la mitad de un cuadrado que lado vale este radio. Sabemos que ese ángulo es de 90. Entonces, ¿necesitamos calcular mucho? La verdad que no. Porque área. Entonces, en esta zona será el rectángulo menos la mitad de una circunferencia. ¿Sí? Al rectángulo le restamos la mitad de la circunferencia. Y en la parte inferior, lo que tenemos que agregar es un cuarto de esta circunferencia. Porque ese ángulo es de 90, por lo tanto es un cuarto. ¿Bien? Ya, entonces, ¿cuánto vale el ángulo? Estos dos. Vamos calculando. Esto es 4 por 2, 8. Esta semicircunferencia, el radio es 2, por lo tanto es la mitad de pi por r al cuadrado, que es 4. Y a eso le sumamos un cuarto ángulo de 90, de la circunferencia, pero que el radio de esa circunferencia es la misma, es 2. Porque acá es exactamente lo mismo que acá. Ese radio ahí vale 2. 2. Entonces 4. Entonces me queda 8 menos 2pi más pi. Por lo tanto es 8 menos pi. ¿Bien? ¿Sí?
Si no hay que asustarse tanto, siempre hay que andar buscando ángulos y las relaciones existentes. Y esa fue la última de esta parte. Les dejo para que ustedes se entretengan con los ejercicios ¿cómo se llama esto? De alternativa, ¿ya? Se ven interesantes, ¿ya? Yo creo que vale la pena que los hagan, por lo menos la mitad, o alguno de ellos para que vayan trabajando. ¿Ven? Es 8 menos pi. Correcto, estábamos bien. Esta guía está en, ¿cómo se llama esto? ¿Fue un ejercicio? Ahí está el taller de repaso número 5. Porque ya estamos en el 5, ¿no? Ya, perfecto. Perfecto. Está en full ejercicio. Ya, está interesante porque el grado de dificultad no es liviano, no está fácil, ¿ya? Pero vale la pena hacer un par de ejercicios de esto y si tienen alguna duda de estas cosas, necesariamente las puedo ir despejando por WhatsApp o en otros talleres, en la repetición de este taller. Por ejemplo, cuando repite este taller, me voy a centrar en las preguntas de alternativa, para que sea complementario a lo que estamos haciendo. ¿Ya? Voy a estar tratando de hacer ese tipo de actividades que sean complementarias, que sean distintas. Ya, entonces, veamos, ya estamos acá. Como les digo, pueden entrar a la hora que quieran y pueden salir a la hora que quieran. No tengo inconveniente. ¿Listo? Se fueron al tiro. Alguien dijo, ya me voy entonces. Uso compartir pantalla. Entonces vamos a buscar un par de ejercicios de geometría. ¿Ya? Y ya lo vimos en el taller anterior, estaba difícil, en este caso, no estaba nada sencillo. Estos son de sí. Error fatal, todo se cerró. Compartir pantalla y vamos para acá. ¿Qué es eso, no? Creo que sí. A ver. Sí, creo que sí. Están muchas interacciones. Listo, ahí están. Esto es otra cosa. No, estoy confundido. Un poquito. Tengo que ordenarlo un poquito porque tengo muchos archivos abiertos. Esperen un poquito. Ya, esto, y acá. Esto es álgebra. Qué raro. Yo lo voy a cerrar, ya. Pero un poquito, ya, estamos bien de tiempo. Si estamos, se ha detenido la función compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Acá. Y de acá tengo que abrir talleres finales, geometría 1, geometría 2. Y esta es geometría 2. Ya, perfecto. ¿Qué cosas aparecen? Si tenemos esta cosa, déjame ver qué cosas tengo acá. No, esto es todo homotesia. Isometría, homotesia. No, esto no es para ahora, esto es para la tarde. Sí, está bien, no se aburre. No sé. Ya. Ahora sí. Y acá. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Acá. Esto estuve trabajando los tempranos, algunos de ellos, la 39 la hice ya, eso también, y esto ya 54, se las leo porque parece que acá no alcanzan a leer, ¿ya? Me dice lo siguiente, los puntos A 0,0 y B
1,2, lo voy a escribir. A 0,0, B 1,2. Son vértices de un rectángulo de área 15 unidades. Entonces tengo esos dos puntos y el área ya es 15. Unidades cuadradas. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde a un posible tercer vértice del rectángulo? Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que tenemos solamente un vértice, A, el 1,2 es el vértice B. Entonces, ¿cuántos rectángulos posibles puedo tener acá? Muchos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podría ser que esto fuera el ancho y este el largo, ¿sí? O podría estar acá, esto podría ser el ancho. Y podría trazarse hacia acá o hacia allá. Muchas posibilidades. Entonces, verifiquemos. Vamos eliminando chances. ¿Podría ser este triángulo, este rectángulo? Sería 1 y 2. No, no me da área 15. No puede ser así. Perfecto. Entonces, este no me sirve. Definitivo. Entonces, esto tiene que ser el ancho. La diagonal. ¿Bien? ¿Cuánto vale la diagonal? Pitágoras. Raíz de 5. ¿Bien? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. Esto es raíz de 5. Por lo tanto, raíz de 5 por el largo tiene que ser 15. El largo será 15 partido por raíz de 5. Multiplicamos por raíz de 5 y raíz de 5. Acá racionalizamos, me queda 15 raíz de 5 partido por 5, por lo tanto esto es 3 raíz de 5. Por lo tanto, el otro punto, esta longitud tiene que ser al menos 3 raíz de 5 hacia acá, 3 raíz de 5 hacia allá, o 3 raíz de 5 así. Y tengo 4 candidatos. ¿Los voy a calcular? No, ¿para qué? Entonces, partamos acá. La mejor alternativa es comenzar a ver las alternativas. La A es 8,1. La B es 7,1. La C es 1,-2. La D es menos 6,3. Y la E es 3 raíz de 5, menos 1. ¿Cuál es la mejor posibilidad? La mejor alternativa es ir verificando las alternativas. ¿Listo? Puede ser 8,1. 8,1. Es decir, por acá 8 y 1 acá. No, no va a quedar un rectángulo ahí. No. No puede ser, porque no va a quedar rectángulo. 7,1. 7 por acá y 1 por acá. Tampoco me queda un rectángulo. Está fuera de las posibilidades. Para allá no va. 1,-2. 1,-2. Por acá. No me funciona eso. 1,2 no va a ser un rectángulo, puede ser que sea un rectángulo, pero va a ser muy chiquitito. Yo inmediatamente le despertaría. Menos 6,3. Eso suena decente. Eso suena decente. ¿Cierto? Menos 6,3. Entonces, lo trazamos, calculamos y verificamos si vale 3 raíz de 5. Entonces, tendríamos acá que es menos 6 y esto es 3. Entonces, esto es, veamos si da. Por Pitágoras, tenemos que esto vale 6, esto vale 3, serían 36 más 9, ¿cierto? Raíz de 45. Raíz de 45 es 9 por 5. Y eso es 3 raíz de 5. Perfecto. Este es. ¿Se dieron cuenta de que uno puede ir descartando las alternativas, verificando de que si uno hizo una gráfica aproximada,
inmediatamente uno puede ir descartando porque no van a dar rectángulos. ¿Bien? No tengo que estar calculando todos que me dé los valores correspondientes. ¿Ya? Pero el único que tenía una relación que podía llegar a ser, podría ser este. Menos 6,3. Uno verifica que el largo tiene que ser 3 raíz de 5 para que el área sea 15 y perfecto, era eso. ¿Ya? ¿Fácil? No, para nada. No tiene para nada fácil. ¿Por qué? Porque es de las preguntas en las cuales uno tiene que tener una relación aproximada de cómo se puede formar el rectángulo. ¿Ya? Y ahí uno se empieza a dar cuenta que, claro, la diagonal o el trazo que unía A y B, ese era el ancho, no era una diagonal. Se los leo. La figura adjunta se muestran dos rombos congruentes con el lado CB. Está haciendo calor, ¿cierto? Dos rombos congruentes con el lado CB, común. Y el punto O, el que está en la recta, que pasa por CB, después de trazar el dibujo, ustedes se lo voy leyendo. Esto es A, esto es B, esto es C, D, E, F, y aquí hay un punto O. Entonces, ahora les voy a dar la pregunta. En la figura que se muestran dos rombos congruentes, por lo tanto, eso y eso, son todos lados iguales, con un lado común CB. El punto O está en la recta que pasa por CB, por lo tanto, esta es una recta que la podemos prolongar. El punto O necesariamente está ubicado en esa recta y que pasa por CB, y ABE es mayor a 180. Este ángulo es mayor a 180. Perdón, menor a 180. Menor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Tenemos la figura ahí. Vamos a ir viendo las afirmaciones. El triángulo ABO, o puede estar en cualquier parte, no me dice nada de eso, es congruente con el EBO, ABO congruente con EBO. A ver, ABO, tenemos lado acá, no importa dónde esté O. ¿Ya? Tenemos lado. Los dos lados son AB y A. Y EB son lados congruentes. Y necesariamente BO es otro lado que es congruente. Ahora, no importa dónde esté O, estas distancias, ¿ya? Esos lados también tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque estos ángulos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estos ángulos son iguales también. Entonces, el hecho de que esté sobre la recta permite que se mantenga a igual distancia de A y E. Entonces, ¿son congruentes? Sí, por muchos motivos. Perfecto. Porque estos ángulos son iguales, estos ángulos de acá también tienen que ser iguales. Así que uno puede decir, sin inconveniente, que por lado, ángulo, lado son congruentes. Por lo tanto, los tres lados son congruentes. El triángulo ACB, el triángulo ACB, es congruente con el ECF. ACB, así, es congruente con ECF. ACB, el de adentro, es congruente con ECF. Bueno, resulta que el rombo divide en dos triángulos que son congruentes. Esos dos triángulos son congruentes entre sí en un rombo entre la diagonal. ¿Por qué?
por lado, ángulo, lado. ¿Ya? Los ángulos opuestos son congruentes. Por lo tanto, este triángulo, que se forma acá, debe ser congruente con ese triángulo, sin inconveniente. ¿Listo? Lado, lado, ángulo. CO, esta recta, es perpendicular con esta recta. No necesariamente, porque no sabemos dónde está O. O podría estar muy por acá abajo. No hay ninguna condición para O. Lo único que tiene que ser en la recta CB. Por lo tanto, no necesariamente es de 90. Afirmaciones correctas, 1 y 2. Ya, ¿qué es lo que hace difícil esta pregunta? Que tenemos libertad para ubicar un punto. Porque no me dan en forma precisa dónde está ubicado O. Solamente que está sobre la recta. Podría estar por acá, o por allá, o 2 cuadras abajo. ¿Listo? Entonces uno tiene que jugar con las figuras y percatarse que no necesariamente es de 90. Eh, 48, me quedan pocos minutos, así que vamos a uso compartido de pantalla. Vamos a preguntas difíciles. Y preguntas difíciles, cuando queremos encontrar preguntas difíciles, acá encontramos preguntas difíciles. ¿Dónde? En esto. Y vamos en la 12, ya la hemos hecho, hay que construir la proporción, y la 13 está bastante sencilla. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? La 13, factorizar. Tenemos x a la novena, x a la sexta, más x al cubo, por lo tanto factorizamos por x al cubo. Me quedará x a la sexta, más x al cubo, más 1. ¿Dónde está? Acá. Y en vez de 1, escribe x elevado a 0. ¿Qué es lo mismo? ¿Fácil? Fácil. Fíjense, voy a agrandarlo un poquito más porque está muy pequeño acá. No, cosas que hacen lo que quieren. Ahí sí. ¿Qué tenemos acá? Tenemos P, es 3x más 7, Q, que es 6x menos 7, y R, que es 2x más 7. Entonces, ¿me es conveniente reemplazar de inmediato? No. ¿O multiplicar de inmediato? No. ¿Por qué? Porque 3p es más fácil multiplicar 3 acá y tendríamos 9 de eso. 6q, tenemos 36 de eso. Y es más. Y el último es menos 2. Entonces tenemos menos 4x más 7. Y esto lo podemos tratar como términos semejantes. 9 y 4 me quedan 5. 5x más 7 más 36, porque es un 6, ¿cierto? Sí, un 6. 6x menos 7. Multiplicamos. Me quedan 5x más 35 más 36x menos este producto que es 36 por 7. ¿Cuánto me queda acá? 41x. Y hagamos bien. ¿Se fijan? Uno de esos 12 y no va a ser 7. Va a ser menos 217. Definitivo. Entonces, multiplicamos 36 por 7. 42, 4, 21, 25. Y ahora restamos y nos queda menos 6 y 2, 16. Y ahí, parece que resté mal. Era 35. ¿Es 36 o 35? Era 45. Ah, le resto 35, no 36. Perfecto, gracias. Entonces ahí me queda así. Ahí sí. 2, 17. Perfecto. ¿Listo? ¿Alcanzamos uno más? Sí.
Fácil, sencillo. Dice lo siguiente. Ana tiene en este momento 2n años. ¿Qué edad tendrá en 4 años más? Entonces, lo único que tenemos que hacer es a 2a o 2n, empezar. Sí, exacto. Menos 3, le sumamos 4. Eso es todo. No, 2a más 1. Ahí está. Fácil. ¿Ya? ¿Hay preguntas así de fáciles? Bueno. Pueden haber preguntas así de fáciles. ¿Listo? Pero, ¿por qué complica? A algunas personas les complica porque es algebraico. Hay gente que se asusta con el álgebra. Y sobreanalizan la pregunta, ¿no? ¿Mm? Sobreanalizan la pregunta, ¿no? También hay otra posibilidad, sí. Para construir una caja sin tapa, con un pedazo de cartón rectangular de largo A y ancho B, con A mayor, se recortó un cuadrado del lado X en cada esquina. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa un área mayor al área de la base de la caja construida? Oh, qué cosa. ¿Se dan cuenta que están preguntando de una manera diferente? No me están preguntando cuánto vale la base, sino que cuál de estas alternativas representa algo que sea mayor a eso. ¿Bien? Entonces, calculemos cuánto vale la base, no los lados, la base. El lado es X, esto 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 es X. Entonces me dice que A, esto es A, pero A menos 2X, ¿cierto? Pero estamos buscando esta base, acá. Esto será B menos 2X. Entonces, el área del rectángulo es A menos 2X por B menos 2X. Ese es el área. ¿Bien? Y ahora lo que me están preguntando acá es cuál de estas alternativas es mayor a eso. ¿Bien? Y recordemos que A es mayor que B. Entonces, lo que me están pidiendo es que compare estas cantidades que tengo acá con esta cantidad. Interesante pregunta, ¿se fijan? Es diferente. No están pidiendo cuál es el área, sino cuál es mayor al área. ¿Bien? Por eso me gusta revisar estas preguntas, porque son nuevas, son diferentes. Son otra forma de hacer preguntas. ¿Ya? Entonces, y llegamos a la alternativa, fíjense. Entonces, ¿cuál es mayor necesariamente? Si sabemos que A es mayor que B, si reemplazo A, acá tendré A menos 2X por A menos 2X. Entonces, este es mayor, sin duda. Este es igual. Gran distractor, ¿cierto? Este es menor. Y esto de abajo también es menor, porque estoy restando 4. Entonces, ¿cuál es mayor? La única. Se fijan que este detalle hace que fácilmente uno se equivoque. Llegamos hasta acá, ya me cansé. Vamos a ver si esta mañana me atrasé para llegar. Se me trabó la cadena de la bicicleta y no la pude destrabar. Entonces eso me llevó a tener que devolverme, dejarle la casa y volver. Y volverme en taxi. Ya, nos vemos, chiquillos, cuídense. A la tarde hay 3 cosas más y veamos hasta qué pregunta llegamos acá. A la 16 parece. Sí. Acá llegamos hasta la 16. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, profe. Chao. Profe, Chao, chao. Chao.